Entré en la abarrotada sala del tribunal de divorcio, donde mi nuera estaba sentada con las piernas cruzadas y los labios fruncidos en un gesto de desafío, mientras su abogado declaraba fríamente: «Su marido no vale nada, y los bienes deben dividirse por la mitad». Los susurros resonaban entre la multitud como olas, pero yo, la madre, que había visto a su hijo perder las piernas en un accidente laboral, sentí que la sangre me ardía en las venas. Había traicionado al hombre que una vez la protegió y ahora se atrevía a reclamar la misma casa que él construyó con su sudor y lágrimas. Apreté con fuerza el maletín de cuero y atravesé el silencio atónito. La jueza se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. «Zora, Evelyn Hartwell, ¿qué hace aquí?» Dejé el maletín sobre la mesa, sin apartar la mirada de la suya. «La justicia», dije en voz baja, «por fin ha despertado». No tenía ni idea de que lo que contenía ese maletín incendiaría toda la sala del tribunal y su mundo. Si todavía me escuchas, dime desde dónde lo ves. Cada comentario que dejas es una huella más en este viaje. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que llegue aún más lejos. Me llamo Evelyn Hartwell, tengo 66 años y fui una de las abogadas más reconocidas de Chicago antes de dejar la profesión hace casi 20 años. Me llamaban la Dama de Hierro de la Justicia hasta que un caso manipulado por el dinero y el poder destrozó mi fe en el mismo sistema al que servía. Me retiré del derecho y viví tranquilamente en una casa suburbana con mi hijo Nathan, el niño que crié sola tras la partida de mi esposo. Creí haber dejado todas las armas, pero la vida siempre encuentra la manera de hacerte retroceder, sobre todo cuando alguien se atreve a tocar lo más sagrado. Tengo familia. Esa mañana, la sala estaba abarrotada. La luz del sol se filtraba oblicuamente a través de los cristales esmerilados sobre el desgastado banco de madera. El murmullo de los espectadores se extendía por todas partes, y luego se apagó rápidamente cuando el juez Arturo Delgado entró y golpeó su garfio. Me senté junto a Nathan, mi hijo, sintiendo su mano temblar en la mía. Esas manos habían sido lo suficientemente firmes como para levantar vigas de acero de decenas de kilos, pero ahora solo eran la tenue calidez de un hombre al que la vida había azotado sin piedad. Al otro lado del pasillo, Bianca, mi nuera, estaba sentada en la mesa de la defensa como si fuera la dueña del lugar. Cruzó las piernas, y sus tacones rojos intensos golpeaban el suelo con un ritmo provocador. Sus ondas castañas estaban perfectamente colocadas, y su vestido ajustado desprendía una confianza fría y practicada. Su familia se sentó detrás de su madre, su padre y un hermano menor, cada uno con la mirada petulante de quien cree que el final ya está escrito. La abogada de Bianca, Camille Easton, una mujer de unos 35 años, se mantuvo de pie con la serenidad de quien ya está segura de haber ganado. Su voz resonó por toda la sala. «Su señoría, mi clienta, la señora Bianca Cruz, solicita el divorcio del señor Nathan Hartwell y exige una división equitativa del hogar conyugal como patrimonio legítimo». Hizo una pausa, lanzando una mirada fingida de lástima a Nathan antes de continuar. «Tras un accidente laboral, el señor Hartwell ya no puede trabajar y no puede cumplir con su rol de esposo o padre». Cada palabra fue como un puñal. Sentí que los hombros de Nathan se contraían. Bajó la cabeza, con la mandíbula tan apretada que podía ver la vena azul en su cuello. Puse mi mano sobre la suya, un pequeño apretón para tranquilizarlo. La ira me invadió. Pero después de años en los tribunales, sabía que la ira solo siembra la tierra. Respiré hondo, tomé mi bolígrafo y comencé a anotar los puntos débiles de su argumento. Detrás de nosotros se alzaron susurros. Algunos me habían reconocido. «¿Es Evelyn Hartwell?».
Era una leyenda en Chicago. La oí, pero no me giré. Una vez juré que dejaría este mundo para siempre después de que un caso me lo costara todo. Mi reputación, mi fe e incluso mi matrimonio. Pero hoy supe que no podía quedarme al margen. Cuando el juez Delgado levantó la vista, su mirada se posó en mí. La señora Evelyn Hartwell. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Estoy aquí como asesora legal de mi hijo, el señor Nathan Hartwell. La sala vibraba como olas golpeando una roca. Abrí mi desgastado maletín de cuero, saqué la autorización firmada y el acuse de recibo judicial y se los llevé al secretario. Delgado los revisó y luego me miró con una expresión que mezclaba respeto y cautela. ¿Estás seguro de que quieres llevar este caso tú mismo?, preguntó. Respondí con franqueza. He dejado hablar a otros demasiado tiempo. Es hora de decir la verdad. Camille soltó una risita, con un dejo de desprecio. No esperaba que siguieras interesado en el trabajo después de tantos años de silencio. Me volví hacia ella con una sonrisa tenue y afilada. No volví por interés. Volví por justicia. Se hizo el silencio. Delgado se aclaró la garganta, intentando restaurar la formalidad. Golpeó ligeramente el grillete y anunció un receso de 10 minutos para verificar mi representación legal. Regresé al banco y miré a Nathan. Tenía los ojos húmedos, llenos de vergüenza y dolor. Dije en voz baja: «Estoy aquí, Nathan. No luchas solo». Asintió, moviendo los labios en silencio. En sus ojos vi algo romperse y algo encenderse, una brizna de esperanza entre las ruinas. La irritación de Bianca era evidente. Se recostó, cruzó los brazos y le susurró algo a su abogado. No pude oír sus palabras, pero reconocí la mirada que me dirigió. Mitad arrogancia, mitad miedo, la mirada que me sabía de memoria tras décadas en el tribunal. Cuando se reanudó la audiencia, Delgado confirmó mi representación. Camille se opuso, pero él respondió concisamente: «La señora Hartwell es exmiembro del Colegio de Abogados de Illinois. Su estatus es totalmente válido». Bianca soltó una risita seca, pero se apagó rápidamente al cruzar la mirada con ella. Vi cómo su rostro se transformaba. Ya no mostraba la misma confianza relajada. «Creo que la justicia no se deja burlar», dije en voz baja y clara. «Y hoy pretendo demostrarlo». Bianca frunció el labio, burlándose. «¿Justicia? A tu edad, eso es solo una vieja historia». Me encogí de hombros, sin cambiar mi sonrisa. Quizás, pero las viejas historias suelen ser las que quitan el sueño. La sala contuvo la respiración. Delgado nos observó y asintió para comenzar la siguiente presentación. Camille reiteró las demandas del divorcio, adjuntando pruebas médicas de la lesión de Nathan, fotos de sus piernas y escayolas e informes de reducción de ingresos. Escuché en silencio, marcando la costura de cada semana. Intentaban pintar la imagen de un hombre lisiado e inútil para justificar la avaricia y la traición. Cuando Camille terminó, Delgado se volvió hacia mí. «Señora Hartwell, ¿le gustaría hablar hoy?» Me puse de pie y golpeé ligeramente el bolígrafo sobre el expediente que tenía delante. «Su señoría, sus pruebas están llenas de lagunas. Pero reservaré mi respuesta para mañana, cuando todos puedan ver cómo sale a la luz la verdad». Cerré el maletín. El sonido resonó por la habitación. Las miradas se posaron en mí. La mujer de cabello plateado, de mirada fría y voz firme, ardía por dentro como fuego. La audiencia terminó con la decisión del juez Delgado de suspender la sesión y permitir la verificación de pruebas suplementarias. Me levanté, recogí mis archivos y miré a mi hijo, que intentaba estabilizarse con las piernas debilitadas.
Me acerqué y murmuré: «Ahora ve a descansar. Mañana todo cambia». Al otro lado del pasillo, Bianca agarró su bolso y forzó una sonrisa, con los labios temblorosos. Aún no sabía que el juego había pasado a mis manos. Las mismas manos que una vez escribieron argumentos que hicieron que Chicago se quedara sin aliento, y en el maletín que llevaba había pruebas que podrían desbaratar por completo la junta. Pruebas que no solo le costarían todo, sino que también le cobrarían la deuda de la reputación que creía poder comprar. El juicio de divorcio de mi hijo apenas comenzaba. Pero para mí, esta era la última batalla de mi vida. No solo para reclamar una casa, sino para reclamar justicia para una madre que guardó silencio demasiado tiempo. A menudo me he preguntado por qué algunas heridas no sanan después de décadas. Quizás porque no están en carne y hueso. Están grabadas en la memoria, enterradas hasta que alguien las desempolva y las despierta. Todavía recuerdo aquella noche de otoño cuando mi esposo Martin dejó el cuchillo y dijo con un tono sordo, como si leyera un memorando: «Evelyn, me voy». Encontré un rumbo diferente para mi vida. Me quedé paralizada en la cocina, cucharón en mano, sin comprender lo que había oído. En la mesa, el guiso que había cocinado todo el día aún humeaba, con las especias mezcladas con el humo de su cigarrillo. Nathan, de solo 10 años, se sentó al final de la mesa, con los ojos muy abiertos, observando a su padre recoger una maleta, claramente preparada con antelación. La puerta se abrió, y los faros de un coche en la entrada proyectaron su sombra sobre las baldosas como una lágrima en la noche. No logré decir ni una palabra. Solo vi cómo su figura se perdía hacia la carretera que conducía a las afueras, donde aguardaba la mansión de una viuda adinerada. Decían que había heredado una inmobiliaria. Pero para mí, era simplemente la mujer que le quitó la casa a mi hijo. Nathan corrió tras él, llorando, llamando, pero el motor se tragó cada sonido. Esa noche, me quedé junto a mi hijo escuchando la lluvia tamborilear en el techo de hojalata. Hundió la cara en una almohada, con los hombros temblorosos. Le acaricié el pelo y me mordí los labios para no llorar. Si me desplomaba, ¿a qué se aferraría? Susurré una frase tan suave que casi era aire. Mientras te tenga, me mantendré en pie. Cumplí esa promesa durante 30 años. Los meses siguientes fueron una cadena de días agotadores y noches tenaces. De día, era contable en una pequeña firma del sur de Chicago. Por la noche, hacía los libros de una tienda de barrio, luego de una tienda de costura, cualquier cosa por unos $1 extra para cubrir el alquiler y la matrícula. Todas las mañanas, llevaba a Nathan en bicicleta a la escuela, a veces esperando en un tramo inundado de la carretera. La ropa empapada, los dedos entumecidos, pero su risa me fortalecía. Nathan era mi consuelo. Estudiaba mucho y nunca se quejaba. Cuando los padres de otros niños los recogían, él se ajustaba la mochila y decía: «Tranquila, mamá, solo somos nosotros». No puedo contar las noches en vela que pasábamos estudiando libros. Solo recuerdo cuando sonaban las campanas de la mañana. Lo miraba de reojo, soñoliento, y me decía: «Esto valdrá la pena». En el instituto, soñaba con ser ingeniero civil. Sabía que no sería fácil. La matrícula universitaria entonces superaba la mitad de mis ingresos anuales, pero no me arrepentí. Una tarde, notó que mi anillo de bodas faltaba en la cajita de madera. «Mamá, ¿dónde está el anillo de papá?». Sonreí y mantuve la voz tranquila. «Lo cambié por una oportunidad para tu futuro». Esa noche, lo oí llorar en su habitación y no entré. Algunas lágrimas tienen que caer solas para que una persona pueda crecer. Entonces, un día de abril, Nathan irrumpió por la puerta con un sobre blanco, sin aliento. Entré. «Mamá». Illinois Tech me aceptó.
Me quedé paralizada un instante. Luego lo abracé fuerte. Después de casi una década, lloré de alegría. En la universidad, Nathan estudió y trabajó en la construcción. No le temía al sol ni al barro, y empezaron a confiarle tareas importantes. Seguía enviando dinero para la manutención, aunque solo fueran unas pocas docenas de dólares a la semana. En sus visitas a casa, decía: «Mamá, te lo devolveré todo pronto. Te lo prometo». Y lo hizo. Después de graduarse, Nathan se incorporó a una importante empresa constructora y ascendió rápidamente gracias a su disciplina y tenacidad. Recuerdo el día que me llevó a ver un terreno suburbano, la misma zona por la que solíamos pasar y admirar las casas iluminadas desde lejos. Dijo: «Quiero que tengamos un lugar al que podamos llamar realmente hogar. Mamá, ahorramos cada dólar. Nos negamos a todos los lujos. Los fines de semana. Llevaba el almuerzo al terreno». El sudor le cubría la frente, pero sonrió. «Solo unos meses más y tendrás tu propia casa». Cuando la casita de 2 pisos estuvo terminada, Nathan me entregó las llaves. Tenía las palmas callosas, los brazos desolados, los ojos brillantes de orgullo. «Mamá», le prometí, «nadie nos volverá a echar». Me quedé en la sala, oliendo a pintura fresca, con lágrimas derramándose. Por primera vez en años, la paz se sentía real. Colgué una foto pequeña de los dos en la pared, afuera de nuestro antiguo apartamento, como recordatorio de lo mucho que habíamos progresado. Esas primeras tardes en la nueva casa, me sentaba en el porche a escuchar el canto de los grillos en el cielo tranquilo. Dentro, Nathan tocaba jazz suave y música roja en el sofá. Se acabaron las discusiones, se acabaron las siluetas que se perdían en la noche. Solo nosotros dos, y la sensación de que la vida por fin nos había ofrecido un poco de justicia. Empecé a creer que el dolor del pasado había comprado la paz de hoy. Nathan dijo que quería que dejara de trabajar para descansar. Solo me reí. No estoy segura de saber descansar. Pero en el fondo, creía que la lucha había terminado. Compré una maceta de lavanda para la ventana de la cocina. Cada mañana, la luz del sol se filtraba por el cristal y teñía la pared de un púrpura pálido como una bendición. Nathan bromeaba. «¿Crece la paz? ¿Eh?» Yo sonreía. La paz crece rápido si sabes conservarla. La vida fluía tranquila como un río de verano. Nathan conoció a Bianca en un seminario de construcción. Era joven, vivaz, dulce, tan dulce que hasta a mí me gustaba. Cuando se casaron, creí que por fin había encontrado lo que se había perdido de niño. En los primeros años, los veía reír en la cocina, hablar de tener un bebé, y sentía que se les quitaba un peso de encima. Entonces nació Lily, con los ojos brillantes de su padre, y la casa se llenó de risas. Pensé que mi vida había dado un giro completo, de la pérdida a la renovación, pero me equivocaba. Lo que creía que estaba cultivando era una fina capa de tierra sobre un barranco oculto. Aparecían pequeñas grietas en lugares comunes. Llamadas nocturnas, viajes sin avisar, la mirada de reojo de Bianca cuando le preguntaba por dinero. Nunca imaginé que la felicidad que había guardado durante mi juventud se vería destrozada por la misma mujer a la que una vez llamé hija. Pero eso es otro capítulo. En ese momento, en la primera casa que mi hijo construyó con sus propias manos, todavía creía que la paz era real, aunque fuera la calma antes de la tormenta. El accidente ocurrió una mañana que parecía como cualquier otra. Nathan se había ido temprano con el almuerzo que preparé. Me quedé para ordenar y empezar a cenar. A las 7:30 sonó el teléfono. Recuerdo el tono, largo e insistente, y cuando contesté, una voz temblorosa dijo: «Hartwell,
Soy el supervisor de la obra, Nathan. Se electrocutó. Los servicios de emergencias lo llevan al hospital. Me quedé paralizado. Mi cuerpo se quedó sin sangre. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un fuerte crujido. Las imágenes me asaltaron. Su sonrisa esa mañana, su promesa de estar en casa para cenar, el brillo en sus ojos hablando de un nuevo proyecto. Agarré mis llaves y salí corriendo como un loco. En el hospital, el pasillo se extendía bajo fuertes luces fluorescentes. El olor a desinfectante me provocó náuseas. Cuando salió el médico, vi la gravedad en sus ojos antes de que hablara. El shock no le costó la vida, pero la caída desde un andamio a más de 9 metros de altura le dañó gravemente las piernas. Los nervios y el tejido muscular están afectados. Puede que camine, pero necesitará muletas de por vida. Sentí como una cuchillada en el pecho. Las palabras de vida resonaron. Asentí, manteniéndome firme, pero cuando miré por la ventana y vi sus piernas envueltas desde el muslo hasta el tobillo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante 3 días estuve a su lado. Cuando Nathan despertó, su primera pregunta fue: «Mamá, ¿puedo volver a trabajar?» Le tomé la mano, sonriendo con el corazón roto. «Nos reentrenaremos, hijo. Aquí estoy». Aprendí todo lo que me enseñaron las enfermeras. Cómo masajear, ejercitar los músculos, estirar y colocar un bastón en el ángulo correcto. Todos los días, me paraba junto a su cama, levantándole la pierna centímetro a centímetro, contando suavemente. Después de que las enfermeras se fueran, lo lavaba, le cambiaba las vendas y pegaba notas discretamente por toda la casa. «No te rindas. Todavía tienes a mamá». Al principio, Bianca venía con regularidad. Trajo sopa de pollo, fruta e incluso arregló flores junto a la ventana. Siempre que alguien entraba, tomaba la mano de Nathan y susurraba: «Siempre estaré contigo, pase lo que pase, quería creer». Los miré y vi mi yo más joven con Martin, la fe aún intacta. Pero la fe es un hilo tan frágil que se rompe con un solo suspiro. El día que le dieron el alta a Nathan, le preparé una habitación en el primer piso e instalé pasamanos adicionales en el pasillo. Nuestra casa, antes tranquila, ahora oía el repiqueteo de las muletas cada mañana. Durante las primeras comidas tras su llegada a casa, Bianca seguía sonriendo, lo cuidaba e incluso le daba de comer, pero al cabo de unas semanas, esa sonrisa desapareció. Una noche, mientras llevaba un plato de pescado a la mesa, Bianca miró su teléfono y frunció el ceño. «Tengo que salir un rato. Ustedes dos, coman». Nathan se quedó callado. Cuando la puerta se cerró, oí su cuchara tocar el plato con un suave tintineo. «Mamá, debe estar cansada. Tiene mucho que hacer». No respondí. Solo miraba a mi hijo. Lo veía intentar sonreír y veía la tristeza en sus ojos como un lago invernal. Las comidas se hicieron pesadas. Bianca empezó a buscar excusas. Trabajo, amigos, un proyecto personal. Nunca supe qué era verdad, solo que Nathan hablaba cada vez menos. Muchas mañanas, lo encontraba sentado en el porche con un café frío, viendo pasar los coches. Una tarde de junio, cuando Nathan dijo que quería un poco de aire fresco en el jardín, me ofrecí a pedirle a Bianca que le ayudara a empujar su silla. Se estaba maquillando en el baño. Su voz se perdió. «No me necesita. Puedes llevártelo». Me quedé quieta un instante y luego lo hice yo misma en silencio. Lo ayudé a salir al jardín y extendí una mantita sobre el césped. Nathan miró a su alrededor y forzó una sonrisa. «No pasa nada, mamá. Solo necesita tiempo». Le devolví la sonrisa, pero sentí como si una piedra me oprimiera el pecho.
empezaron a aparecer pequeñas señales de llamadas interrumpidas al pasar. Un perfume extraño en el coche. Facturas de restaurantes elegantes que encontré por casualidad en el abrigo de Bianca. No dije nada. Mis años de trabajo en el campo me enseñaron que las pruebas hablan más claro que los sentimientos. Una mañana, en el mercado, oí a dos vecinos charlando junto al puesto de flores. A la esposa de Hartwell la vi con un tipo en la cafetería de la esquina. Eran muy cariñosos, no parecían compañeros de trabajo, preguntó el otro. Un tipo alto, de traje gris. Era él. Conducía un buen coche. Me quedé detrás de ellos, agarrando mi bolso hasta que las cebolletas se partieron. Seguí caminando sin decir palabra. Esa noche, cuando Bianca llegó a casa, preparé la cena como siempre. Comió unos bocados y apartó el plato. El pescado huele un poco a pescado, mamá. Solo dije, sí, probablemente porque lo compré tarde. Pero en mi cabeza, las dudas se alineaban y formaban una imagen clara. Empecé a registrar cuándo se iba, quién llamaba y cuándo regresaba. No para controlarla, sino porque mi instinto me decía que se avecinaba una tormenta. Había visto esa mirada antes, la mirada de alguien que busca una salida a una relación, pero no con sinceridad. Una noche, cerca de la medianoche, estaba preparando té cuando oí susurros desde la habitación de Lily, mi nieta. La voz de Bianca era suave pero afilada como una cuchilla. ¿Recuerdas lo que te dije? Mañana, si la maestra pregunta, di que quieres vivir conmigo. ¿Entendido? No puedes quedarte con una persona enferma para siempre. La voz de Lily era débil y entrecortada. No quiero mentir. Quiero a papá. El tono de Bianca se endureció. Si no me escuchas, lo perderemos todo. ¿Es eso lo que quieres? Me quedé en el pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi mano temblaba alrededor de la taza de té. El líquido caliente me quemaba la muñeca. Ver a una madre obligar a su hijo de 8 años a mentir por la custodia me dio ganas de entrar de golpe y gritar. Pero no pude. Retrocedí hacia la oscuridad. Todas las habilidades de mis años como abogado volvieron a mí con frialdad y precisión. Lo entendí. Acababa de escuchar la primera prueba de un plan legal cuidadosamente planeado para embargar mis bienes y a un niño. No dormí esa noche. Me senté en la sala bajo una suave lámpara amarilla. Nathan daba vueltas en la cama, con las piernas temblorosas de dolor, el rostro demacrado y la piel gris por la medicación. Quise despertarlo y contárselo todo, pero me detuve. Ya había soportado bastante. No añadiría nada más. En cambio, abrí mi viejo cuaderno de cuero, el que había dejado en un cajón años atrás, y empecé a anotar detalles, fechas, horas, palabras, expresiones. Ya no era solo madre. Volvía a ser abogada, reuniendo pruebas para un caso aún no presentado. A la mañana siguiente, preparé café y me senté en el porche. Bianca salió vestida de gala, con los labios de un rojo intenso, impregnados de perfume. Me dedicó una leve sonrisa. Recogeré a Lily después del colegio y cenaré con una amiga. No me esperes despierta. Asentí. Anda, Bianca, y cuídate. Levantó la vista, sorprendida por un instante, y luego se alejó. Cuando su coche desapareció por la esquina, tomé un sorbo de café amargo, con las manos apoyadas en el cuaderno abierto. El sol brillaba afuera, pero dentro de mí solo sentía frío. Sabía que la tormenta había comenzado de verdad, y esta vez no dejaría que se llevara lo que ya había perdido. Porque esta lucha no se trataba solo de dividir una casa. Se trataba de proteger el alma de la niña que lleva el apellido Hartwell, la única en este hogar que aún conoce la diferencia entre la verdad y la pretensión, el amor y el cálculo. Y yo, la que una vez juré,
Mientras tenga a mi hijo, me mantendré firme. Ahora tenía que cumplir esa promesa de nuevo, no solo por Nathan, sino por Lily. Esa tarde, el cielo de Chicago era de un gris intenso, con nubes bajas que se desplomaban como si estuvieran a punto de estallar. Estaba calentando sopa de pollo cuando el timbre sonó rápido, impaciente. Me limpié las manos en el delantal y fui hacia la puerta. Al abrirse, un perfume caro me inundó con la voz gélida de Bianca. Detrás de ella estaba una joven con traje gris, rasgos afilados y ojos fríos como el metal. Supe quién era en cuanto la vi. Camille Easton, abogada especializada en divorcios con grandes patrimonios, alguien a quien me enfrenté en una disputa de bienes hace 15 años. Gané esa vez. Hola, señora Hartwell, dijo Camille con una leve sonrisa y la voz apagada. Estamos aquí para hablar del futuro, dijo Bianca. Nada, solo entré a la cocina y tiré un montón de papeles sobre la mesa de madera, con letras en negrita en la portada. Una solicitud de divorcio. Bajé la mirada. El vapor de la sopa se elevó hasta convertirse en el aroma a papel y tinta frescos, formando un olor denso y asfixiante. Este es un borrador del divorcio, dijo Camille, pasando las páginas como si estuviera haciendo una demostración. Mi clienta, la señora Bianca Cruz Hartwell, exige un reparto equitativo de la casa, manutención mensual y la custodia completa de Lily. Nathan entró desde la sala, apoyado en su muleta. Se puso pálido. ¿Dividir la casa? Repitió con la voz tensa, como si se hubiera tragado una piedra. Yo construí esa casa. Tú la construiste. Bianca la interrumpió. Pero vivo allí. Contribuyo. Y no voy a pasarme la vida cuidando a... Se me encogió el corazón. Esa palabra salió de su boca como un cuchillo. Nathan se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa. Todavía recuerdo la mirada de mi hijo cuando oyó a su esposa decir esa palabra. Ninguna madre olvida una mirada así. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado una frase que te haya herido tanto? Escríbelo en los comentarios. A veces, compartir es la única manera de sanar una vieja herida. Camille sonrió, con voz aún educada. No queremos complicar las cosas, señora Hartwell. Si ambas partes llegan a un acuerdo, mi cliente no pedirá ningún bien adicional. Levanté los papeles y los hojeé. El lenguaje legal se extendía como un mapa de batalla. Pude leer la intención en cada línea. Esta casa fue comprada y titulada antes del matrimonio, dije con calma. Según la ley de Illinois, es propiedad separada de mi hijo. No hay base para una división. Camille ladeó la cabeza con una leve sonrisa. Sé que ejerces la abogacía y lo respeto, pero estoy segura de que no has olvidado la doctrina de la mezcla de bienes. Cuando una casa se utiliza como residencia conyugal a lo largo del tiempo con inversiones o mejoras realizadas por ambas partes, ya sean económicas o laborales, puede considerarse un bien conyugal. Terminó y le lanzó una mirada fugaz a Bianca, en un gesto de victoria. Asentí levemente, sintiendo esa vieja mezcla de ira y claridad. Intentaban erosionar la propiedad de Nathan con una laguna legal que se mezclaba con lo mismo, una táctica que había visto usar a innumerables ricos para despojar de sus bienes a los vulnerables. Nathan se aferró al brazo de la silla para estabilizarse. ¿Qué dices, Bianca? ¿Podemos...? Se giró hacia él con la voz dura como una piedra. ¿No lo entiendes? Estoy harta. No eres el hombre con el que me casé. No voy a vivir con una carga. Un golpe seco. Nathan había dejado caer su vaso. El agua se esparció en chorros, y los fragmentos de vidrio brillaron bajo la luz de la cocina. Se agachó,
pero le temblaban las manos y se le resbaló la muleta. Corrí a sujetarlo mientras Camille recogía sus papeles y retrocedía hacia la puerta como si el caos fuera contagioso. Miré a Bianca. ¿De verdad crees que puedes conseguir la custodia de Lily después de esto?, preguntó Bianca con desdén. El tribunal decidirá, y tengo mejor abogado que tú. Esa frase me hizo recordar mis días en el tribunal, cuando las personas más seguras solían ser las que estaban a punto de caer más fuerte. Volví a dejar los papeles sobre la mesa y dije con calma: entonces deja que la justicia hable, Bianca. Pero antes de que eso suceda, te sugiero que lo pienses bien. Camille tiró de la manga de su clienta y susurró: deberíamos irnos. Bianca se ajustó el bolso, me miró por última vez y se fue. El aroma de su perfume caro impregnaba el aire como humo. Cuando la puerta se cerró, Nathan se dejó caer en una silla, con el rostro demacrado. Me agaché para recoger los fragmentos. Pequeños trozos se me clavaron en las yemas de los dedos, pero no sentí dolor, solo frío. «Mamá». La voz de Nathan se quebró. ¿Qué hice mal para que ella cambiara tanto? Una vez miré a mi hijo, fuerte y seguro, ahora encogido como un niño abandonado. Le puse una mano en el hombro y le hablé en voz baja. No es tu culpa, Nathan. Hay gente que solo ama cuando la vida es fácil. Son las dificultades las que demuestran quién es auténtico. Inclinó la cabeza. Las lágrimas le caían sobre el dorso de la mano. Lo dejé llorar. El dolor debe salir a través de las lágrimas o se endurecerá y matará el alma. Cuando se calmó, limpié la cocina. La luz amarilla caía sobre la mesa. Salpicado de agua, el guiso se había enfriado. El aire olía a papel nuevo. Lavé los vasos y volví a colocar todo en su lugar. Un pequeño ritual para mantenerme erguido. Esa noche, en mi oficina, abrí archivos viejos. Lo recordaba con claridad. La casa se compró con el dinero de Nathan antes de la boda. La escritura estaba solo a su nombre. Necesitaba encontrarlo todo. Recibos, contratos, extractos bancarios, cualquier cosa que demostrara que no había habido mezcla. Trabajé hasta tarde, escribiendo y calculando. Mi memoria, aquella a la que una vez llamaron Señora Nada, regresó, nítida y fría como cuando me encontraba ante un jurado. Tracé un plan. Primer paso: revisar la escritura, los registros de impuestos y las facturas de materiales. Segundo paso: revisar las facturas recientes de la remodelación, pagadas principalmente con la cuenta personal de Nathan. Lo recordé. Paso 3. Comparar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Bianca. ¿Realmente contribuyó a la casa o solo gastó en sí misma? Registré cada detalle cuidadosamente, hasta el período. Pero sabía que demostrar la propiedad no era suficiente para desbaratar por completo el plan de Bianca. Necesitaba un motivo por el que quería el divorcio. Ahora solo había una respuesta en mi mente. Una aventura. Chismes de vecinos, facturas de restaurantes, perfumes desconocidos, llamadas secretas, piezas de un rompecabezas. Tenía que encajarlos en una imagen irrefutable. El problema era que no podía hacerlo todo yo solo. Necesitaba a alguien que supiera seguir pistas y reunir pruebas sin delatar a la otra parte. Alguien discreto que entendía la ley y, sobre todo, me debía un favor. Reclinado, haciendo girar un bolígrafo, un nombre surgió del pasado como un fantasma. Darius Cole. No lo había contactado en más de 20 años. Darius había sido un investigador privado con el que colaboraba en casos difíciles. Podía encontrar la verdad en detalles que parecían insignificantes.
Gracias a él, una vez gané un caso que liberó a una mujer de un matrimonio abusivo y mantuvo su hogar intacto. Después de eso, dejó el campo, se mudó a los suburbios del oeste y abrió un pequeño taller de reparación de relojes. Nunca pensé que lo necesitaría de nuevo, pero esa noche, con el viento entrando por la ventana y el reloj marcando un latido frío, supe que no tenía otra opción. Cogí el teléfono, dudé unos segundos y marqué un número que creía haber olvidado. 3 timbres, luego un clic. Una voz grave y ronca. Darius Cole. Respiré lenta y pausadamente. Soy yo, Evelyn Hartwell. El silencio se prolongó en la línea. Luego, una risita suave, sorprendida y un poco triste. Creí que habías enterrado mi nombre con el pasado. ¿En serio? Respondí. Cada palabra era pesada. No solo seria, sino personal. Necesito tu ayuda una última vez. Un suspiro. Entonces Darius dijo, déjame adivinar qué es la justicia. No, dije, mirando las gotas de lluvia que empezaban a salpicar el cristal. Esta vez es la familia. Cuando terminó la llamada, me senté en la oscuridad, escuchando el viento en los árboles. El miedo y la determinación se mezclaron en mi interior, agudos y ardientes. La verdadera lucha había comenzado, y yo, Evelyn Hartwell, no permitiría que nadie me robara lo que mi hijo construyó con sangre, sudor y piernas que nunca volverán a ser lo mismo. 24 horas después de la llamada, conduje por los suburbios del oeste de Chicago para encontrarme con Darius Cole. Su oficina se encontraba en una hilera de escaparates desgastados, un taller de reparación de relojes, una tienda de antigüedades, una cafetería con un letrero descolorido. La puerta de cristal estaba turbia, aún con las letras viejas y difusas. D. Cole, Investigaciones Privadas. Al empujar la puerta, el olor a humo y cuero viejo me golpeó, familiar y doloroso. Bajo una cálida lámpara amarilla en la pequeña habitación, Darius estaba sentado tras un escritorio de madera destartalado, con la camisa blanca grisácea en el cuello y un cigarrillo medio quemado entre los dedos. Entrecerró los ojos a través de la neblina. Evelyn Hartwell, dijo con una sonrisa torcida. Pareces alguien que nunca se ha tomado un día libre. Dejé mi mochila y... Sábado. Ambos sabemos que descansar es un lujo. Apagó el cigarrillo y se inclinó. Entonces, ¿qué es esta vez, según tu voz de ayer? Parece más que un caso. Abrí mi bolso y saqué unas notas. No lo es. Es familia. Le conté todo a Darius. El accidente de Nathan. El cambio de Bianca. Cómo había empezado a manipular a una niña de 8 años para preparar el juicio. Expuse detalles, palabras, expresiones, todo lo que había observado. Mi voz se roncaba cada vez que pronunciaba el nombre de Lily. Darius escuchaba, asintiendo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Cuando terminé, suspiró. Está construyendo un expediente. Divorcio. División de bienes y luego custodia. Tienes razón. Esto no es solo traición. Asentí. Necesito pruebas claras, legales, lo suficientemente contundentes como para hacer pestañear a cualquier abogado. Me está engañando. Estoy seguro. Necesito que lo encuentres a él y a todo lo que lo rodea. Fotos, transacciones, lugares de encuentro, pero Lily se mantiene al margen. Pase lo que pase, no metas a esa niña en esto. Darius se quedó callado un buen rato. Entiendo, dijo, sacando una libretita de un cajón y anotando unas líneas. Empezaré por donde es más fácil encontrar rastros. Tarjetas de crédito, citas, cámaras de hotel.
Alguien como Bianca, una vez que cruza esa línea, deja un rastro brillante a su paso. Esbocé una leve sonrisa, pero no me quitó el peso de encima. Somos viejos, Darius. No necesito una victoria para mi nombre. Solo necesito proteger mi hogar. Tú protegiste a media ciudad, dijo en voz baja. Una casita no te vencerá. Estuvimos de acuerdo. Seguiría a Bianca discretamente y lo documentaría todo. Le di la tarjeta de Camille Easton para que pudiera identificar a los amigos y contactos que la rodeaban. Antes de irme, Darius se puso una vieja chaqueta de cuero y medio bromeó. La última vez que trabajé para ti, casi me echan de la ciudad. Ojalá que esto termine con unas cuantas fotos. Yo también lo espero, dije, sabiendo perfectamente que me esperaba una tormenta mayor. 3 días después, llegó un sobre marrón sin remitente, solo una nota escrita a mano. Ábrelo cuando estés solo. Esperé a que Nathan se durmiera y la casa quedara en silencio. Luego cerré la puerta de mi oficina con llave y encendí la lámpara del escritorio. La luz inundó el sobre, marcando las arrugas. Lo abrí con cuidado. Dentro había un montón de fotos, nítidas, nocturnas, con el neón reflejándose en el pavimento mojado. En las fotos, Bianca rodeaba con el brazo a un hombre alto, canoso, con traje negro, que salía del Hotel Lakeview Crown, uno de esos lugares reservados para ejecutivos y gente adinerada. Ambos sonreían, con los rostros muy juntos. En la última foto, él le abrió la puerta del coche, con la mano en la espalda, de una forma tan íntima que rozaba el descaro. Detrás de las fotos había un paquete. Billetes de ida y vuelta de Chicago a Miami, facturas de restaurantes de lujo, extractos bancarios con grandes transferencias anónimas y una tarjeta de socio de un exclusivo club de golf a nombre de Preston Vale. Hollé cada página y se me heló el corazón. Conocía ese nombre. Preston Vale, empresario inmobiliario, saltó a la fama por una serie de escandalosos acuerdos románticos. Darius incluso había escrito una nota con su letra descuidada. Vale es famoso por patrocinar coches, bolsos y casas de lujo, a cambio de lo cual, cuando las cosas se ponen feas, usa contratos y la ley para recuperarlo todo. Llamarlo el hombre que despoja a su amante no estaría mal. Dejé las fotos y eché la cabeza hacia atrás. La habitación se volvió sofocante. Bianca, la mujer que una vez sonreía radiante el día de su boda, de la mano de Nathan y maldiciendo eternamente, ahora se unía a ese juego despiadado, dispuesta a quemar nuestra casa por fama y dinero. Doblé las fotos, las metí en el sobre y las guardé en la caja fuerte. Nathan no podía verlas. Ya le había dolido bastante el corazón. Sabía que si se enteraba de que su esposa estaba en los brazos de otro hombre, se derrumbaría por completo. Necesitaba guardar este secreto al menos hasta que pudiera convertirlo en un arma legal. Esa noche, abrí mi cuaderno de nuevo y dibujé un mapa de pruebas. Unas flechas unían los detalles. La infidelidad era el motivo para dividir los bienes. Un plan para obligar al niño a mentir, obligarlo a mentir, un plan para apoderarse de la custodia. Todo se conectaba como un sistema preciso que podría colapsar si se tiraba de la clavija correcta. Necesitaba esa clavija. En la parte superior de la página, escribí 3 palabras en negrita. Objetivo, la verdad. Al día siguiente, me encontré con Darius en el viejo café junto al río. Llegó 10 minutos tarde, con el abrigo empapado por la lluvia, pero aún así sonrió. Te dije que valía la pena salir de la jubilación. Me entregó otro expediente, más delgado, pero me dejó sin aliento al abrirlo. Dentro había correos electrónicos internos del hotel impresos que mostraban que Bianca había reservado bajo el alias C. Rivera con una nota pagada con la tarjeta de Vale. También había una cuenta de cena de Le Jardin Rouge. Plato principal: minion doble filtro y 2 copas de vino francés,
que sumaban casi $400. Encontré más. Darius dijo, bajando la voz, en un apuro financiero. Ha hecho esto con al menos 3 mujeres. Puso bienes a nombre de ellas y luego usó la ley para recuperarlos. Sospecho que Bianca es la próxima víctima o cómplice si lo sabe. Miré por la ventana moteada por la lluvia, las luces de la ciudad difuminándose en el río. Una mujer como Bianca nunca será la víctima, dije en voz baja. Calcula. Cree que lleva la delantera. ¿Y tú? Preguntó Darius, encendiendo un cigarrillo. Yo no juego, dije. Lo termino. Se rió entre dientes y tosió entre el humo. Sigue siendo la Evelyn Hartwell que conozco. Esa noche, en casa, lo revisé todo. Tenía pruebas de infidelidad. Fotos, recibos, billetes de avión, rastros financieros irregulares, transferencias de Preston Vale, posibles testigos, personal del hotel, conductor de limusina, empleado del club de golf, pruebas de haber obligado a un menor a mentir, la conversación que grabé. Los clasifiqué por categoría, los etiqueté y los guardé cuidadosamente en la caja fuerte. Cada vez que se cerraba la cerradura, el golpe metálico se sentía frío pero potente, como el sello de la justicia. Sabía que lo que tenía podía cambiar el juicio, pero aún no estaba listo. Todo tenía que ser perfecto, sin lagunas legales, sin refutación fácil. Me senté e hice otra lista corta. Testigos para citar. El recepcionista de Lakeview Crown se encargó de la reserva de C. Rivera. El conductor de la limusina de Starline Car Service, que transportó a Bianca y Vale. El gerente de Le Gardin Rouge, quien puede confirmar la reserva para 2 personas. La vecina Ciora. Noser Davis, quien vio a Bianca con el hombre extraño. Y, de ser necesario, Darius Cole, testigo independiente de la investigación. Cuando terminé la lista, miré la foto familiar en la pared. Nathan cargó a Lily sobre sus hombros y Bianca estaba a su lado, de la mano de él. Sus sonrisas brillaban como si nunca se apagaran. Ahora solo éramos nosotros 2, Nathan y yo, intentando salvar lo que quedaba tras una tormenta llamada falso amor. Me puse de pie, cerré la oficina con llave y apagué la luz. En la oscuridad, el ritmo constante de la lluvia sonaba como el latido de la ciudad al acostarse. Pero no lo hice porque sabía que al amanecer sería el momento de sacar esta evidencia a la luz. Y entonces, máscara a máscara, caerían, revelando el verdadero rostro de la traición, pulido, frío y podrido hasta la médula. El primer día de audiencias, Chicago estaba envuelto en una niebla. Recuerdo cada paso por las escaleras del juzgado, el frío del granito en los tacones, el olor a papel viejo y café fuerte que se extendía por el pasillo, y las miradas curiosas que me seguían. La sala 3 estaba abarrotada. Los periodistas se agolpaban en las últimas filas, con las cámaras asomándose por encima de los hombros. Oí susurros. ¿Es ella, Evelyn Hartwell? ¿La reina de la defensa de antaño? No reaccioné. Hacía mucho tiempo que ese nombre no significaba nada en el ámbito legal, pero el destino tiene una forma de devolverte al campo de batalla. Solo que esta vez, no luchaba por ideales lejanos. Estaba luchando por el techo de mi hijo. El juez del gato entró, con su toga negra ondeando como una suave ola. Un viejo colega, cuidadoso, con principios y una memoria de grabadora. Nos saludamos con un pequeño asentimiento y reconocimos en silencio que este no sería un juicio cualquiera. La abogada de Bianca, Camille Easton, abrió el debate. Se mantuvo erguida, segura de sí misma, y habló con una cadencia mesurada, sus palabras elaboradas para evocar compasión y juicio a la vez. «Su señoría», comenzó Camille, «este matrimonio no tiene arreglo.
Mi clienta, la señora Bianca Hartwell, es una joven en la flor de la vida, obligada a cuidar de un esposo discapacitado y disminuido tanto en su capacidad como en su espíritu. No busca compasión, solo una oportunidad para empezar de nuevo y criar a su hijo en un entorno más saludable. Sentí que me enfriaba, palabra por palabra. Incapacitado. La palabra resonó 2 veces en cuestión de semanas, esta vez de un desconocido, pronunciada con la confianza de quien cree comprender el dolor de Nathan. Camille hizo una pausa y miró a mi hijo. Nathan intentó levantarse para presentarse. Se apoyaba en 2 muletas, luchando por mantener el equilibrio, con el rostro tenso por el dolor. A pocos metros, Bianca esbozó una leve sonrisa, afilada como una cuchilla. Capté esa mirada, y en mi interior, una llama fría se encendió. Cuando Camille terminó, pedí hablar por la defensa. Del Gato me miró con un destello de sorpresa. ¡Ay! Hartwell, usted representa formalmente al señor Nathan Hartwell. Presento la autorización hoy, señoría, dije con voz firme. Y como abogado defensor, solicito proceder. Los susurros resonaron de nuevo en la sala. Muchos habían venido a presenciar lo que haría la mujer que desapareció del bar durante 2 décadas. No me importó. Me importaba que mi hijo me mirara con ojos llenos de esperanza y desesperación. Abrí mi maletín de cuero. El clic del pestillo sonó nítido en el aire denso. Saqué un fajo de documentos y se los entregué al empleado. La escritura, los recibos de impuestos, los registros de mantenimiento, todo a nombre de Nathan, comprado antes del matrimonio. Su señoría, dije con claridad. Esta casa no es propiedad conyugal y no se puede dividir. Todos los fondos para la compra y las mejoras provinieron de las cuentas separadas del señor Nathan Hartwell, comprobados mediante extractos bancarios y registros de impuestos. No existe mezcla alguna, contrariamente a lo que afirma el demandante. Camille intervino. Su señoría, la casa fue la residencia conyugal durante más de 6 años. Según la doctrina de la mezcla, los bienes separados pueden considerarse conyugales cuando, con calma, pero con precisión. Esta doctrina solo se aplica cuando hay pruebas claras de que el otro cónyuge contribuyó económicamente o con un trabajo sustancial. Contamos con declaraciones detalladas. En cuanto a los gastos de mantenimiento, reparaciones e impuestos prediales pagados por el señor Hartwell, la señora Bianca no realizó ninguna contribución aparte de disfrutar de la propiedad como beneficiaria. Del Gato miró por encima de sus gafas y asintió levemente. Anotado. Señora Hartwell, ¿tiene documentación que respalde sus declaraciones? Todo presentado ante el tribunal, dije, abriendo otro paquete de recibos para el secretario. Además, solicito permiso para presentar pruebas complementarias dentro de 10 días sobre infidelidad y coacción a una menor para que mienta ante el tribunal. La sala se congeló. Vi a Camille fruncir el ceño y a Bianca aferrar su bolso. No esperaba que lo supiera. Mantuve la vista fija en el estrado. Del Gato golpeó el mazo. Estas afirmaciones deben verificarse. Permitiré pruebas adicionales, pero ambas partes se abstendrán de provocar o de realizar acciones que afecten a la niña. Entendido, su señoría. Bajé la cabeza. Camille giró. Mientras tanto, mi cliente solicita la custodia temporal de Lily para evitar la tensión psicológica de vivir con un padre enfermo. Nathan se incorporó bruscamente, pero le puse una mano en el brazo. Me puse de pie, en voz baja y firme. Objeción. Lily es emocionalmente estable. Le va bien en la escuela y tiene un vínculo muy fuerte con su padre y su abuela. Separarla ahora sería muy perjudicial.
Solicitamos tiempo compartido de crianza supervisado, equitativo para ambas partes y supervisado por los servicios de protección infantil. Del Gato lo pensó y asintió. Es una orden temporal razonable. Cuidado y visitas compartidos a partes iguales. Ninguna de las partes puede restringir el contacto con el niño hasta el juicio final. Vi a Bianca morderse el labio, con la mirada penetrante, mientras Camille tomaba notas, calculando el siguiente paso. Nathan exhaló, pero yo solo le apreté la mano suavemente. La guerra fue larga, y esto era solo la obertura. Cuando se levantó la sesión, el pasillo se llenó de gente. Las cámaras dispararon, los periodistas se apiñaron. Un hombre de mediana edad, emocionado, acercó un micrófono. Sir Hartwell, unas palabras sobre su regreso después de casi 20 años. La gente lo llama el regreso de la reina de la defensa. Hice una pausa. Lo miré y respondí lentamente. No he vuelto para golpear a nadie. Estoy aquí para proteger a los míos y la justicia, aunque a veces tenga que despertar con dolor. Se hizo un silencio momentáneo, y luego volvieron a aparecer destellos. Seguí caminando sin mirar atrás. Detrás de mí, oí los murmullos. Todavía lo entendía. Evelyn Hartwell, tan aguda como siempre. Afuera, Nathan esperaba, apoyado en el coche. Cuando llegué a su lado, esbozó una leve sonrisa. Mamá, de verdad que los callaste. Le tomé la mano. Solo están callados por ahora, hijo. Para ganar de verdad, necesitamos la verdad. Y el golpe más duro aún lo tengo en la mano. No dije nada más, pero en mi mente imaginé la pequeña memoria USB guardada en lo profundo de la grabación de la caja fuerte. Bianca diciéndole a Lily que mintiera que no quería vivir con su padre. Usada en el momento oportuno, de la manera correcta. Esa evidencia no solo hundiría el caso de Bianca, expondría la avaricia y la crueldad tras su apariencia pulida. De camino a casa, miré la ciudad, bañada por la luz del atardecer. Las calles estaban tan ruidosas como siempre, pero en mi interior crecía la marea. La batalla había comenzado oficialmente, y yo, Evelyn Hartwell, quien una vez se alejó de la justicia por desilusión, era una espalda para demostrar que, sin importar cómo cambie el mundo, la verdad nunca pierde su voz. La segunda audiencia tuvo lugar una semana después. Esa mañana estaba extrañamente oscura. El aire en la sala estaba cargado de expectación. Me senté a la mesa de la defensa, con la mano apoyada en una pequeña memoria USB plateada, la prueba más crucial del caso. Una parte de mí temblaba, no de miedo, sino de saber demasiado bien que un paso en falso en el procedimiento y todo el caso podía venirse abajo. La jueza Delgado entró y saludó con la cabeza a ambas partes. Camille había llegado temprano, con el rostro tenso, pero profesional. Bianca se sentó a su lado con un vestido color crema, la mirada fría y los labios apretados, llenos de confianza. Nathan se sentó a mi lado, más delgado, cansado, pero esperanzado. Al comenzar la audiencia, Camille expuso más argumentos sobre la inestabilidad psicológica de Nathan tras el accidente y la necesidad de que Lily viviera en un entorno más estable. Escuché, observando cada punto débil. Cuando Delgado preguntó, «Defensa, ¿algo más?», me puse de pie. Las sillas crujieron. La sala quedó en silencio. Abrí mi maletín y saqué la memoria USB sellada. «Su señoría», dije despacio y claro. «Presento pruebas complementarias y una grabación de audio grabada en la casa del señor Nathan Hartwell, que demuestra la...». Bianca Hartwell coaccionó a una menor para que mintiera ante el tribunal. Camille se irguió. «Objeción, su señoría».
La fuente no está verificada y grabar a mi clienta sin su consentimiento viola su privacidad. La miré a los ojos con calma. Su señoría, la grabación se realizó en una zona compartida de la casa donde vivía la señora. Bianca no tenía ninguna expectativa razonable de privacidad. Además, el propósito no era invadir la privacidad, sino proteger el interés superior del niño de acuerdo con los estatutos de protección infantil de Illinois. Delgado le indicó al secretario que tomara el USB y lo reprodujera. Mi corazón seguía latiendo lento e incluso un poco estático, y luego la voz de Bianca, fría y clara. Tienes que recordar, Lily, que cuando pregunten, debes decir que no quieres vivir con tu papá. ¿De acuerdo? Si dices algo más, pensarán que soy la mala y te alejarán de mí. Entonces la voz de Lily, temblorosa y suave como una brisa. Pero quiero a papá. No quiero mentir. Sonó una bofetada y la voz de Bianca se endureció. No discutas conmigo. Si me quieres, tienes que ayudarme. Solo dilo, y te quedarás conmigo para siempre. La sala quedó en silencio. Nadie se movió. Oí a Nathan respirar hondo y a Delgado levantar la mirada, fijándose en Bianca. Se había puesto pálida. Dio un salto y gritó. Me tendieron una trampa. Ella manipuló a mi hija. Esto es un montaje. Camille intentó calmar a su cliente, pero le temblaba la voz. Su señoría, solicitamos que se excluya esta prueba. Carece de autenticación y podría haber sido editada. Me puse de pie de nuevo, con la voz firme y afilada. Su señoría, el audio proviene directamente del sistema de cámaras de seguridad interno de la familia. Se guarda automáticamente con marcas de tiempo y es certificado por un técnico independiente. También incluye la voz del niño, la persona directamente afectada. Presentar esta prueba es legal y solo para proteger la verdad y los derechos de un menor. Delgado me observó y luego se volvió hacia Camille. Señorita Easton, ¿alguna otra objeción? Camille se mordió el labio y negó con la cabeza. Muy bien, dijo Delgado con decisión. El tribunal acepta la prueba USB como prueba legal con alto valor probatorio para determinar la custodia. También ordeno que Lily Hartwell sea llevada ante el tribunal bajo la supervisión de un psicólogo infantil. La sala volvió a vibrar. Bianca se desplomó en su silla, blanca como el papel. Vi a Camille inclinarse y susurrar algo, recibiendo solo una negación desesperada con la cabeza. Una hora después, la puerta se abrió. Lily entró, diminuta, con un vestido rosa y un osito de peluche desgastado. La psicóloga le puso una mano suave en el hombro. La voz de Delgado se suavizó. «Hola, Lily. ¿Tienes miedo?» Negó con la cabeza, aunque sus grandes ojos estaban húmedos. «¿Sabes por qué estás aquí hoy?» «Sí, porque quieren preguntarme por mis padres». «Así es. Aquí nadie quiere asustarte. Solo tienes que decir la verdad. ¿Puedes hacer eso?» Lily asintió y abrazó a su oso. Luego, con una voz suave pero firme que llenó la habitación silenciosa, dijo: «Quiero a mi papá. No quiero mentir. No quiero elegir entre mi papá y mi mamá. Solo quiero estar con ambos». Una larga pausa sin aliento. Vi a Delgado inclinar ligeramente la cabeza y a algunos periodistas secarse las lágrimas en silencio. Nathan se cubrió la cara, con los hombros temblando. Bianca se levantó de golpe, gritando. Le dijo al niño que dijera que ella, Evelyn, se lo había metido en la cabeza. «Te demandaré por invasión de la privacidad». Me quedé sentado y la miré con una mirada tranquila, casi fría. «No, Bianca», dije en voz baja.
Ella acaba de decir lo que realmente siente y usted acaba de demostrarle a este tribunal que está dispuesto a pisotear a una niña para conseguir lo que quiere. Delgado terminó la orden con voz severa. No permitiré que nadie amenace ni ataque a un testigo menor de edad. Zorra. Hartwell se volvió hacia mí. El tribunal reconoce su esfuerzo por presentar esta evidencia legalmente. La grabación tendrá un alto valor probatorio para determinar la custodia. El gavel golpeó 3 veces, resonando en las paredes y extendiéndose por la sala como el latido de la justicia. Camille agachó la cabeza y recogió sus papeles. Bianca se quedó paralizada, con los labios temblorosos, incapaz de hablar. Su familia, sentada en la última fila, mantuvo la cabeza gacha. Nadie se atrevió a levantar la vista. Nathan se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, no puedo creerlo. ¿De verdad puedo recuperar a Lily?» Tomé su mano y la apreté. «No volver, hijo. Está encontrando el camino a casa». Me detuve ahí. Aunque aún tenía pruebas más contundentes, recibos, fotos y extractos bancarios de Preston Vale, no presenté más. No por miedo, sino porque el golpe decisivo debía llegar en el momento justo. Ahora la verdad había hablado, y quería que sonara pura, sin la mancha del rencor. La audiencia terminó en silencio. Nadie se fue enseguida. Todos parecían estar procesando lo que acababa de suceder. Salí y sentí una ráfaga de aire frío. En el pasillo, los periodistas esperaban. Los flashes se encendieron y las preguntas se multiplicaron. «Señora Hartwell, ¿de verdad ha regresado? ¿Piensa volver a ejercer después de este caso? La gente lo llama el renacimiento de la reina de la defensa. ¿Qué opina?» Me detuve, entrecerré los ojos para protegerme de las luces y simplemente sonreí. «No he vuelto», dije en voz baja pero cálida. «Solo estoy donde se supone que debo estar, entre la verdad y una niña que necesita protección». El pasillo volvió a quedar en silencio por un instante. Entonces, los flashes de las cámaras me captaron caminando entre los susurros, con los hombros erguidos y el cabello plateado reflejando las luces del techo. En la escalinata del juzgado, Nathan esperaba. Me miró con una mezcla de gratitud y asombro. Le puse la mano en el hombro y sonreí. «Mira, a veces no necesitamos gritar para ganar. Simplemente dejamos que la verdad hable por nosotros. Detrás de nosotros, oí las primeras gotas de lluvia sobre los fríos escalones de piedra. Por primera vez en años, me sentí más ligero. Más ligero porque la justicia, aquello en lo que una vez perdí la fe, acababa de hablar con la voz clara de un niño de 8 años. Y sabía que la lucha no había terminado, pero la balanza comenzaba a inclinarse hacia la luz. La tercera audiencia comenzó con un ambiente de tensión, a diferencia de las 2 primeras. Los periodistas llenaban el pasillo, con sus cámaras enfocando la puerta de la sala. Todos sabían que hoy era el día de las pruebas, cuando ambas partes expondrían todo lo que podría decidir el divorcio. Llegué temprano con pocos papeles, solo un maletín negro y 3 testigos, personas cuyo testimonio por sí solo podría cambiar el resultado. Delgado se incorporó y golpeó el mazo para empezar. Camille tenía su habitual mirada segura, pero vi algo inestable en sus ojos. Bianca evitó mi mirada, con las manos apretadas sobre los muslos y las uñas clavándose en la piel. Me puse de pie y hablé despacio. «Su señoría, llamo a 3 testigos para aclarar la relación entre la señora Bianca Hartwell y el señor Preston Vale, a quien creemos que está directamente vinculado con el motivo del divorcio y la disputa de bienes». Delgado asintió. «Llame a su primer testigo». La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad con uniforme de hotel. Era Ethan Morales, el recepcionista del Hotel Lakeview Crown.
Entró lentamente, con una ligera reverencia, sosteniendo un paquete de facturas. Me acerqué. Señor Morales, ¿recuerda que un huésped llamado C. Rivera reservó una habitación en su hotel el 17 de marzo? Asintió. Sí, una huésped de lujo en el piso 12 acompañada por un hombre llamado Preston Vale. ¿Puede confirmar que estuvieron en la misma habitación? Sí, señora. Estaba de guardia. Llegaron sobre las 19:09 y se fueron a la mañana siguiente. La sala quedó en silencio. Oí el rasgueo de los bolígrafos de los periodistas. Delgado me indicó que continuara. ¿Observó algún comportamiento íntimo entre ellos o que trascendiera una relación profesional? El señor Morales miró rápidamente a Bianca y respondió: No quiero decir nada inapropiado, pero se tomaron de la mano y rieron juntos. El señor Val la llamó novia delante de mí. Camille se levantó de un salto para protestar. Su señoría, esto es subjetivo y no prueba una infidelidad. Me volví hacia Delgado con firmeza. También tenemos pruebas físicas. Saqué un sobre grande de mi maletín y mostré las fotos. Aparecieron imágenes en la pantalla. Bianca y Preston, tomados de la mano, saliendo del hotel Lakeview Crown. Bianca con un vestido de noche rojo. Preston con un abrigo oscuro, rodeándola la cintura con el brazo. Luego, una foto en el aeropuerto de Miami, ambos en el mostrador de clase ejecutiva y con la factura correspondiente de un hotel de Florida. Al mismo tiempo, Nathan estaba en rehabilitación, internado en un centro de terapia. Dejé la última imagen. Bianca recibe una caja de regalo de Preston. Un collar de oro con diamantes incrustados, con un precio de más de $8,000 según una factura de un experto de Varley Jewelers. Estas fotos, dije con calma, fueron tomadas mientras el señor Nathan Hartwell estaba en rehabilitación física, necesitando apoyo financiero y emocional. Durante ese tiempo, la señora Bianca Hartwell, en lugar de cuidar a su esposo, dedicó su tiempo y recursos a salir con el señor Val. Esto es una traición y una prueba directa de que el motivo del divorcio no es un colapso emocional, sino una ganancia material. Camille fue rápida. Su señoría, los adultos pueden socializar. El señor Val es amigo de la familia, y estos viajes y regalos podrían ser un apoyo emocional. No respondí de inmediato. Sonreí levemente y saqué un segundo archivo. Si solo es manutención, dije, ¿por qué canalizar el dinero a través de 2 empresas fantasma? Delgado ladeó la cabeza. Explíquese, Sarah Hartwell. Me acerqué al atril y abrí el archivo. Estos extractos bancarios muestran que, en los últimos 3 meses, se transfirieron más de $120,000 de Vale Holdings a una cuenta en Arden Consulting LLC, una de las del señor. Las filiales de Vale, en la cuenta personal de la señora Bianca Hartwell, están etiquetadas como servicios de consultoría, pero la señora Hartwell no realiza ningún trabajo de consultoría. Camille interrumpió. Nada inusual. Mi cliente podría haber hecho trabajos independientes, de marketing o diseño para el señor Vale. Cerré el archivo y la miré fijamente. Entonces, ¿por qué ocultárselo a su marido? ¿Por qué, si era inocente, las transferencias se dividieron en cantidades más pequeñas, se canalizaron a través de un intermediario y se retiraron en efectivo solo horas después? Delgado apoyó la barbilla en la mano, con voz serena, pero fría. Buena pregunta, Sora Hartwell. Se volvió hacia Bianca. ¿Puede explicar por qué se ocultaron estas transferencias? Tartamudeó Bianca, con los labios temblorosos. Solo... Él me ayudó. Estaba luchando. No era otra cosa. Delgado arqueó una ceja.
Ayuda financiera entre amigos, lo entiendo, pero un total de más de $120,000 en 3 meses a través de una cuenta fantasma. ¿Te parece razonable? Bianca guardó silencio. La sala volvió a sumirse en el silencio. Podía oír mi propio latido, firme y constante. Continué. El tribunal también debería tener en cuenta que estas transferencias coinciden con el momento de la señora Bianca solicita el divorcio y reclama la mitad de sus bienes. Este es un patrón deliberado. Aprovecha su relación con el señor Vale para generar fondos para un nuevo estilo de vida, lo que ella llama libertad financiera. En un correo electrónico que obtuvimos de un amigo cercano, hice una pausa y añadí: el objetivo final: vender la casa de mi hijo para liberar efectivo y reinvertirlo. Eso no es solo traición conyugal. Es un plan para confiscar bienes. Camille intentó una última contraoferta, con la voz tensa. Su señoría, no hemos interrogado al señor Vale. Él puede verificar que estas inversiones eran legítimas. Delgado miró al secretario. ¿Se ha entregado la citación judicial al señor Vale? Su señoría, respondió el secretario. Los 3 intentos fueron devueltos. Señor Vale abandonó el estado de Illinois hace 2 días sin dirección de reenvío. Un rumor sordo recorrió la sala. Escribieron furiosos los periodistas. Bianca bajó la cabeza, con las manos temblorosas. Nathan permaneció inmóvil, con los ojos húmedos, pero por primera vez en meses, brillantes. Respiré hondo. Su señoría, dije, dadas estas pruebas y el riesgo de disipación de bienes, solicito una orden de preservación de bienes sobre la casa de Lincoln Park, propiedad legal del Sr. Nathan Hartwell. Solicitamos la prohibición temporal de cualquier venta, transferencia o gravamen hasta la sentencia firme. Delgado revisó el expediente una vez más y asintió. Levantó el martillo y pronunció cada palabra con claridad. El tribunal concede la moción de la señora Hartwell. La propiedad en la dirección de Lincoln Park queda sujeta a una orden de preservación de activos. Ninguna de las partes podrá vender, hipotecar ni transferir la propiedad de ninguna forma hasta la sentencia firme. El chasquido del gavel sonó seco y pesado. Una respiración entrecortada provenía de la fila de Bianca. Inclinó la cabeza, con el cabello oscuro cubriéndole la mitad del rostro. Camille no dijo nada. Sus nudillos estaban blancos alrededor del bolígrafo. Me senté, con la mano sobre el maletín, sintiendo que mi pulso se calmaba. Nathan se giró y me tomó la mano. No habló, solo me dio las gracias sin palabras. Detrás de nosotros, los periodistas se apresuraron hacia las puertas, con los teléfonos sonando, y el titular decía: Evelyn Hartwell revierte el caso de congelación de activos ordenada en Chicago, prácticamente garantizada para la tarde. Delgado volvió a golpear la gavilla y levantó la sesión. Me puse de pie y recogí mis archivos. En mi mente, la vieja voz de años atrás, cuando era la reina de la defensa, susurraba: ningún poder es intocable, solo inexpugnable. Ahora la luz había alcanzado a Bianca y al hombre que la seguía, Preston Vale, y supe que ya no tenían dónde esconderse. Fuera de la sala, el cielo se había despejado. Una tenue luz solar se derramaba sobre los fríos escalones de piedra, destellando sobre el cristal como un largo rayo de luz. Levanté la barbilla y respiré aire fresco. No sentía la emoción de la victoria, solo la calma de quien había devuelto la justicia a su cauce. La lucha seguía, pero a partir de ahí, el tablero era mío, y por primera vez en mucho tiempo, la mañana de Chicago se sentía realmente hermosa. Pensé que, tras el revés financiero, Bianca guardaría silencio para salvar su reputación. Subestimé su arrogancia. En la siguiente audiencia,
Justo al empezar, Bianca se puso de pie de repente, con los ojos encendidos y la voz tensa, pero aún desafiante. «Su señoría», dijo, volviéndose hacia los periodistas. Todos elogian a Evelyn Hartwell como un símbolo de justicia, pero lo cierto es que abandonó la ley no por principios, sino por un fracaso humillante. Todo el mundo sabe que perdió ese caso de forma horrible, que sus propios colegas la desenmascararon y luego desapareció. Una oleada de susurros recorrió la sala. Vi a Nathan palidecer. Del Gato frunció el ceño, pero la dejó terminar. Camille, aparentemente sorprendida por la decisión, permaneció inmóvil, con la mirada baja, como si no quisiera ver a su cliente hundirse aún más. Me levanté, negándome a dejarme llevar por la emoción. «Su señoría», dije, en voz baja y firme, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Si la verdad sobre mi pasado ayuda a esclarecer el carácter de quienes están aquí presentes, estoy dispuesto a contarla. Caminé hacia el atril, rozando con los dedos el viejo maletín de cuero. Un compañero durante casi 30 años de práctica. Sí, dije al público, dejé el derecho hace 19 años después de Richardson contra Stonehill Corporation, un caso en el que representé a las familias de 4 trabajadores que murieron en el derrumbe de un edificio. Eran pobres, pero yo creía en la justicia y en que mis pruebas eran lo suficientemente sólidas como para exigir responsabilidades a la corporación. Hice una pausa, recordando el olor a cemento y el llanto de las viudas. Pero el fallo final absolvió a la corporación. En el fondo, sabía que la justicia había sido vendida. No tenía pruebas. Me negué a ser un peón en un juego sucio. Así que me marché. No porque perdiera, sino porque me negué a ganar cediendo ante la injusticia. Se hizo un silencio denso. Abrí el maletín y saqué un periódico viejo, amarronado por el tiempo. Años después, el Chicago Tribune realizó una investigación. Descubrieron que el juez presidente, Harold Whitmore, aceptó más de $500,000 en sobornos de Stonehill para manipular el veredicto. Fue condenado a 12 años. Aquí tiene una copia del artículo. Puedo presentarlo si el tribunal lo desea. Se lo entregué al secretario y me volví hacia Del Gato. Se quedó allí un momento. Luego se levantó. Sus ojos, antes mi colega más joven, reflejaban una emoción manifiesta. «Su señoría», dijo Del Gato con voz profunda y firme. Confirmé que en ese momento trabajaba bajo la tutela de la señora Hartwell. Ella fue quien me enseñó ética profesional. Sin ella, podría haber tomado el camino fácil como muchos otros. Tengo plena fe en su integridad. La sala quedó en silencio. Las cámaras dejaron de disparar. Nathan me miró con ojos brillantes, asombrado como si viera a una madre diferente a la que creía conocer. Sonreí levemente y volví a mirar a Del Gato. «Gracias, su señoría. No menciono esto buscando compasión. Solo quiero decir esto. No estoy aquí por reputación ni para ajustar cuentas. Estoy aquí por mi familia y porque vale la pena defender esta verdad una vez más». Del Gato asintió, con respeto evidente en sus ojos. «Quedará constancia de tu declaración». Me volví hacia Bianca, sentada en silencio, con el rostro pálido y la mirada apartada. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la confusión y el miedo. No necesitaba decir más. La verdad ya había respondido. Quizás al darse cuenta de que la situación había cambiado por completo, Camille se levantó y habló en voz baja. «Su señoría, solicitamos una breve prórroga para revisar las pruebas y preparar nuestra respuesta». Asentí. «De acuerdo, su señoría». Del Gato golpeó el gavilán. El tribunal suspendió sus funciones durante 3 días para que ambas partes completaran sus presentaciones. Me senté y recogí mis papeles. Nathan susurró. «Mamá,
No sabía que habías pasado por eso. Siempre pensé que te fuiste porque estabas cansada. Puse mi mano sobre la suya y sonreí con tristeza. No, hijo. Me fui para proteger algo más importante que un nombre. En esos breves 3 días, no descansé. Dediqué casi todo el tiempo a auditar el expediente financiero, verificando cada gasto relacionado con Bianca y Preston. Contraté a una experta independiente, Nancy Kramer, exauditora del IRS. Ella revisó línea por línea las cifras, los recibos y las cuentas fantasma que Darius había rastreado. «Lo has construido muy bien», dijo Nancy, dejando el expediente. «Puedo confirmar que la mayoría de los gastos de Bianca muestran indicios de lavado de dinero. Entra y sale inmediatamente, sin dejar rastro. Esto no es solo un problema de ética matrimonial. Podría ser un delito financiero si el tribunal solicita una investigación». Asentí y dije en voz baja: «No necesitamos llegar tan lejos. Demostrar que hizo todo esto por dinero es suficiente». Una noche, tarde, sonó mi teléfono. Darius. Su voz era áspera como siempre, pero con un dejo de satisfacción. «Evelyn, ¿querrás esto?» Preston Vale acaba de cortar el lazo con Bianca. Me quedé paralizada. ¿Cortar el lazo? ¿Cómo transfirió todos sus bienes personales a nombre de su hermana? Canceló todas las tarjetas de crédito vinculadas a Bianca y cambió su número. Mi fuente dice que presiente una pérdida y quiere escabullirse del escándalo. Me recosté, sintiendo un alivio mezclado con amargura. «Un hombre que vive del dinero ajeno», dije en voz baja, «siempre es el primero en salir corriendo cuando azota la tormenta». Darius rió con voz ronca. «Solías decir que la justicia no tiene que gritar. Simplemente tiene que mantenerse. Parece que se está poniendo de pie otra vez». «Todavía no», respondí lentamente. «La última ronda es cuando la gente demuestra quién es de verdad. Y estás a punto de conseguir el remate». «No necesito rematarla», dije. «Se rematará sola». Darius se rió entre dientes y colgó. Estaba sentado solo en mi oficina, con la lámpara del escritorio iluminando los archivos cuidadosamente apilados. Una fría corriente de aire de octubre se colaba por la ventana. Miré la pequeña foto en mi escritorio. Nathan y yo, el día de su graduación de ingeniería. Nuestras sonrisas brillaban en el domingo. Me susurré a mí mismo, un viejo juramento que volvía a mí. «Esta vez, hijo, no dejaré que nadie te quite lo que mereces». A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaban sin cesar en la noche. Cerré el archivo y sentí una extraña calma. La tormenta estaba cerca, pero esta vez contuve la lluvia. Esa mañana, el cielo de Chicago estaba despejado y el primer viento invernal azotaba las escaleras del juzgado como si el propio clima contuviera la respiración. La sala 3 estaba abarrotada. Vecinos, viejos amigos de Nathan y desconocidos que solo conocían la historia por las noticias estaban allí. Al fondo, los reporteros tenían sus cámaras listas, con los lentes enfocados en el estrado. Entré con mi maletín de siempre. Nathan se movía lentamente a mi lado, todavía con muletas, pero sus ojos brillaban más que nunca. Lily estaba sentada en la última fila con la psicóloga, abrazando a su viejo osito de peluche, el pequeño símbolo de esperanza al que se había aferrado durante las audiencias. Bianca ya estaba allí. Llevaba un traje negro, maquillada con esmero, pero pálida por debajo. Camille estaba sentada a su lado, serena, pero sus dedos seguían jugueteando con un bolígrafo, como si se preparara para que algo se desplomara. Cuando Del Gato entró, toda la sala se puso de pie. El aire era denso. Nadie habló. Nadie respiraba con dificultad. Del Gato se sentó y golpeó ligeramente el gavel. El Tribunal Popular del Estado de Illinois,
La audiencia de sentencia en el caso de divorcio entre el señor Nathan Hartwell y la señora Bianca Hartwell está en sesión. Me puse de pie y me dirigí al atril por última vez. Mi voz no era fuerte, pero se oía clara, uniforme y firme. Su señoría. A lo largo de este proceso, hemos aportado una serie de pruebas consistentes, desde documentos de propiedad y estados financieros hasta testimonios de testigos, que demuestran que la casa en Lincoln Park es propiedad exclusiva del señor Nathan Hartwell. Compró y tituló la propiedad antes del matrimonio sin mezclar los bienes. Se ha demostrado que todos los costos de reparación, mantenimiento y mejoras provienen de los fondos separados del señor Hartwell. Por lo tanto, la solicitud de la señora Bianca de dividir la propiedad carece de fundamento legal. Hice una pausa, miré a Del Gato y continué, bajando la voz. Además, la secuencia de hechos consta en autos muestra una conducta intencional por parte de la señora Bianca Hartwell, un romance con el señor Preston Vale, la recepción de transferencias financieras sospechosas y la coacción de una menor para que mintiera ante el tribunal con el fin de confiscarle la custodia y la propiedad. Estas acciones no solo violan la ética marital, sino que también amenazan el desarrollo emocional del niño. Me volví hacia la última fila, donde estaba Lily, con los ojos muy abiertos y húmedos. Su señoría, dije. No pido ganar. Pido justicia para un niño que fue obligado a mentir. La sala quedó en silencio. Del Gato ladeó la cabeza. Una extraña emoción se reflejaba en sus ojos. Asintió levemente y luego habló. Gracias, Sarah Hartwell. ¿Tiene la demandante algo más que añadir? Camille se puso de pie, pero esta vez su voz carecía de seguridad. Su señoría, mi cliente cree... No es necesario, interrumpió Del Gato, tranquilo pero firme. El tribunal ha revisado el expediente completo. Bajó la vista hacia la gruesa pila de papeles que tenía delante y comenzó a leer la decisión. Cada palabra sonaba clara, fría y justa, como el metal golpeando una piedra. Tras revisar todo el expediente, el tribunal concede la petición de divorcio entre el señor Nathan Hartwell y la señora Bianca Hartwell. Con base en documentos de propiedad comprobados, estados financieros y testimonios verificados, el tribunal determina que la casa en Lincoln Park es propiedad exclusiva del señor Nathan Hartwell. No forma parte del patrimonio conyugal y su titularidad se conserva íntegramente en lo que respecta a la custodia de la menor. En el interés superior del menor, el tribunal otorga la tutela conjunta al señor Nathan Hartwell y a la señora Evelyn Hartwell. La señora Bianca Hartwell puede visitar a su hija Lily 2 veces al mes bajo la supervisión de un trabajador social. Las solicitudes de manutención financiera de Bianca Hartwell, incluyendo la manutención periódica y la división de bienes, se deniegan por falta de fundamento legal. El tribunal también constata declaraciones engañosas en el testimonio de la señora Bianca Hartwell y remitirá el expediente pertinente a la Fiscalía para su posterior revisión. El gavel golpeó una vez más, resonando por la habitación silenciosa. Entonces, casi de inmediato, el primer sonido interrumpió los sollozos de Nathan. Dejó caer la cabeza sobre mi hombro, con los hombros temblorosos. Mamá, ganamos. Abracé a mi hijo, inundada por una mezcla de alivio y dolor. No por la victoria, sino porque para llegar a este día, perdimos tanto tiempo, lágrimas y una fe que una vez estuvo hecha trizas. Lily corrió y nos abrazó a ambos. Hipó entre lágrimas. Abuela, papá, ¿podemos irnos a casa ya? Asentí suavemente, apoyando la mano en su cabello. Vámonos a casa, cariño. Nuestra casa sigue ahí. Un pequeño aplauso surgió del fondo. Al principio, solo algunos vecinos. Luego, toda la sala se puso de pie.
no por curiosidad ni por emoción, sino porque se acababa de restablecer la justicia. Al otro lado del pasillo, Bianca se puso de pie de un salto y gritó: «No es justo. No puedo perderlo todo así. Voy a apelar. Este tribunal fue parcial con ella». Camille se apresuró a bajar a su clienta, intentando estabilizarla, pero Bianca la apartó de un tirón con la mirada perdida. «Me arruinó. Evelyn Hartwell, me destrozaste la vida». La miré un momento y luego le hablé con suavidad. «No, Bianca, tú misma lo hiciste al preferir la mentira a la verdad». Del Gato bajó el mazo con fuerza, con voz severa, ordenando: «Si la señora Bianca no obedece, la expulsarán de la sala». Camille inclinó la cabeza y le susurró algo a su cliente. Por fin, Bianca se dejó caer en su asiento, con la mirada vacía. Vi cómo sus hombros se estremecían, no de rabia, sino de desesperación. Su familia empacó en silencio, evitando las miradas de todos. Al irse, el pasillo resonó con lástima y desprecio, pero ya nadie creía en la imagen de esposa pobre que Bianca se había forjado. Nathan se volvió hacia mí, con la mirada ablandada. «Mamá», dijo en voz baja, «no sé cómo agradecerte». Sonreí y puse mi mano sobre su pecho. «No me debes nada. Solo hice lo que una madre debe hacer». Del Gato recogió los archivos y luego me miró. Sus ojos ya no eran los de un juez mirando a un abogado, sino los de un viejo amigo, llenos de profundo respeto. «Sora Hartwell», dijo, «la justicia puede ser lenta, pero nunca duerme. Hoy me honra verla despertar de nuevo bajo tu mano». Incliné la cabeza. «Gracias, su señoría». Al salir de la sala, el viento frío nos golpeó la cara con una extraña claridad. Las hojas secas se arremolinaban bajo nuestros pies. La tenue luz del sol se filtraba entre las nubes grises. Levanté la vista hacia el imponente edificio que teníamos detrás, el lugar que una vez me dolió lo suficiente como para hacerme abandonar mi carrera. Ahora, el lugar que cerraba un círculo de justicia, no sentía regodeo, ni alegría triunfal, solo una tristeza silenciosa. Estaba triste por Bianca, alguien que lo tenía todo, pero eligió entregarse a la avaricia. Estaba triste por gente como ella, que cree que el dinero lo puede comprar todo, incluso la conciencia. Nathan me apretó la mano con fuerza. Lily caminó entre nosotras, su pequeña mano en las nuestras. Levantó la vista y preguntó en voz baja: «Abuela, ya no necesitamos un tribunal, ¿verdad?» Sonreí y la besé en la frente. «Así es, cariño. Ahora solo necesitamos amor». Y mientras bajábamos los escalones de piedra, supe que la justicia, aunque duerma mucho, siempre despertará a la luz de la verdad. Noviembre transcurrió a un ritmo extrañamente lento. Tras la audiencia, la prensa rugió durante una semana, luego se quedó en silencio, como si toda la ciudad hubiera exhalado a la vez. Pero en otro rincón de Chicago, una mujer pagaba el precio de sus propias decisiones. Preston Vale desapareció de la ciudad. Cuentas, empresas y números de teléfono cerrados o reasignados. Bianca se quedó completamente sola. Tuve noticias de Darius. Se mudó a un apartamento destartalado en la zona sur y vendió la mayoría de sus joyas para pagar los honorarios legales. Quienes antes la adulaban ahora se esfumaron, temerosos de verse vinculados a un nombre que se había convertido en símbolo de engaño. En cuanto a mí, decidí no mirar atrás. Sin resentimiento, sin regodeo, solo una pequeña compasión por una mujer que lo tenía todo. Una familia, una hija, un hogar, pero lo cambió todo por un brillo vacío. En los días posteriores a la tormenta,
Volví a lo que realmente importa, la sanación. Nathan seguía con fisioterapia todos los días. Lo acompañaba al centro, me sentaba en la luminosa sala de espera, escuchaba música suave y el suave rodar de las ruedas de la silla de ruedas sobre el suelo de madera. ¿Cómo te sientes hoy?, le pregunté. Nathan sonrió, con la frente empapada de sudor. Un poco mejor que ayer. El médico dice que en unos meses más podría dejar las muletas. Asentí suavemente. Paso a paso, hijo. Cada paso es una victoria. Todas las noches, al llegar a casa, Lily corría a la puerta, con los dibujos desordenados de la escuela en la mano. Charlaba sobre la clase, sus nuevos amigos y cómo su maestra la elogiaba leyendo. La cena volvió a ser divertida. El olor a repostería llenaba la cocina, mezclándose con el sonido de las verduras al picar y el golpeteo de una cuchara en una olla. Me di cuenta de cuánto tiempo hacía que la casa no oía ese simple sonido, ese sonido que te hace sentir vivo. Algunas tardes me quedaba en la cocina viendo a Nathan y Lily cortar papel para tarjetas, mientras la luz del sol entraba por la ventana y pintaba una veta dorada sobre la mesa. Me hizo recordar a Nathan de pequeño. Sus ojos se iluminaban igual cada vez que le traía un pequeño capricho después del trabajo. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas en el porche, Lily salió con mis viejos tacones, los que usé en mi primer juicio hace más de 30 años. «Abuela, mira», dijo. «Soy una pequeña abogada. Voy a defender la justicia como tú». Se tambaleó unos pasos, agarrando una libretita, con voz solemne. «Su señoría, presento pruebas de que las galletas deben repartirse equitativamente entre todos los de la casa». Nathan y yo nos echamos a reír. Él observaba a su hija con ojos cálidos y orgullosos. Ya no había sombras, ya no había amargura, solo la mirada de un padre que había aprendido a creer de nuevo en la felicidad. Los observé. Una paz floreciente, rara y plena, en mi pecho. Tras años en el derecho, había presenciado innumerables casos, testimonios y vidas destrozadas. Pero nunca había sentido la justicia tan cerca como ahora, en la sonrisa de un niño, el abrazo de un padre, el calor que irradiaba una pequeña cocina. Susurré para mí mismo y a cualquier oyente invisible. La justicia a veces duerme, pero nunca muere. Espera a alguien lo suficientemente valiente como para llamarlo. Esa noche, Darius pasó por allí. Trajo un pequeño marco de madera. Dentro había una foto de Nathan, Lily y yo tomada después de la audiencia. Una foto que le había enviado un periodista, diciendo: «Merece ser conservada». La puso en el estante entre viejas fotos familiares. «Creo», dijo Darius, «que es una época hermosa en Plain. El final de mi último trabajo». Miré la foto y sonreí. En cuanto a mí, dije, quizás sea hora de guardar este maletín. Ya ha pasado por suficientes batallas conmigo. «¿Y ahora qué?», preguntó con algo de curiosidad. «De acuerdo», dije en voz baja. «Quizás lo escriba todo, no para presumir, sino para recordarles a quienes vengan después. No dejes que la justicia duerma demasiado». Darius rió, con los ojos desorbitados por la edad. «Espero poder leerlo. Y creo que una nueva generación aprenderá algo de Evelyn Hartwell». Cuando se fue, me quedé junto a la ventana. Afuera, el atardecer bañaba de oro el pequeño jardín. Nathan ayudaba a Lily a replantar la lavanda, y su risa resonaba como campanillas de viento. Me senté en mi escritorio y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí la primera línea de unas futuras memorias. Una vez pensé que la justicia vivía en los tribunales. En realidad, reside en los corazones de quienes eligen la honestidad,
quienes se levantan tras ser derribados y quienes se atreven a creer en la bondad. Me detuve, mirando hacia arriba, con el corazón ligero como el aire. A lo lejos, Lily corrió hacia mí, sus tacones altos resonando en el suelo de madera, con el pelo al viento. Abuela, enséñame una cosa más. Reí y abrí los brazos. Bien. Última lección del día. Me agaché y la miré a los ojos claros. Lily, recuerda esto. La verdad es tu arma y la bondad tu escudo. Lleva ambas y nunca temerás la injusticia. Ella asintió con una sonrisa radiante. Te lo prometo, abuela. La abracé, sintiendo su pequeño latido firme contra mí. Afuera, un crepúsculo púrpura reemplazó al atardecer. En la cálida luz de nuestro hogar, la risa se prolongó. La risa de una familia que había superado la tormenta y había recuperado la paz. Y yo conocía nuestra historia. La historia de 3 generaciones de Hartwell no concluyó con un triunfo, sino con el renacimiento de la fe. Esta mañana preparé té caliente. El aroma a regaliz inundaba la cocina. El sol matutino se filtraba entre las hojas de arce, teñiendo la mesa con un suave dorado. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el viento en la ventana y a los gorriones golpeando los aleros, pequeños sonidos que había ignorado durante años. En el jardín, Nathan dio sus primeros pasos sin muletas. Se concentró, respirando con dificultad, con el sudor cayéndole por la frente. Lily estaba cerca con un cronómetro, su voz clara resonando. 1, 2, 3. Papá, lo lograste. Nathan rió, abrió los brazos y ella se lanzó a su abrazo. Desde el porche observé con un orgullo y una gratitud que apenas podía expresar. Todo el dolor, todas las batallas fueron por este simple momento. Un padre de pie, un niño riendo y un hogar aún cálido. Me senté junto a la ventana y tomé un sorbo de té. Un calor me recorrió la garganta, calentándome hasta el corazón. En ese momento, pensé en las madres que ahí fuera soportaban en silencio, eclipsadas en sus propios hogares. Ojalá pudieran ver esto. Ojalá supieran que un día sus voces podrán ser escuchadas y la luz podrá regresar, aunque sea tarde. En el estante, el viejo álbum de fotos esperaba. Lo abrí. La primera página contenía una foto mía con traje negro, de pie ante el juzgado, mirada penetrante, cabello oscuro y una sonrisa tenue pero firme. La siguiente página era hoy. Nathan abrazando a Lily, yo a su lado, el cabello plateado brillando bajo el sol del domingo. 2 fotos, 2 épocas, un significado de nunca rendirse. Cerré el álbum, con la mano apoyada un buen rato sobre su desgastada portada. Me di cuenta de que la mayor victoria de mi vida no fue la decisión de Del Gato ni los aplausos de ese día. La verdadera victoria fue recuperar mi voz. La voz de una madre, una mujer y una persona que se niega a callar ante la injusticia. Tomé una hoja de papel y escribí una pequeña carta a mi yo más joven. Querida Evelyn, la que temblaba al salir del tribunal, decepcionada. No tengas miedo. No te arrepientas. Un día tu hijo se mantendrá firme y tu nieta te llamará heroína. Créelo, porque la fe es el principio de la justicia. Doblé la carta y la guardé en el viejo maletín, el que me ha ayudado a superar casi todas las dificultades de mi vida. Pasé una mano por su superficie desgastada y sonreí. Quizás sea hora de dejarlo reposar. Pero también sé que si alguien lo necesita, si la justicia vuelve a caer en el olvido, lo abriré de nuevo. El temporizador del horno sonó en la cocina, devolviéndome al presente. Mantequilla y canela inundaban la casa. Un pequeño pastel, dorado y ligeramente agrietado por encima, se enfriaba en la encimera.
Lo puse sobre la mesa y coloqué 3 velitas, no para celebrar la victoria, sino para agradecer la bondad que aún persiste. Nathan entró desde afuera y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Qué celebramos, mamá? Sonreí. Que las heridas se hayan cerrado por dentro y por fuera. Me sostuvo la mirada un buen rato y luego asintió. Lily corrió hacia mí y me abrazó por la cintura. Abuela, hoy ganemos para siempre. Reí y susurré. Sí, cariño, pero esta es una victoria de la bondad, no del odio. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. Sé que este viaje fue largo y doloroso, pero si escuchas mi voz ahora, significa que aún crees en la bondad y aún quieres que la justicia vuelva a la vida en lugares que parecen silenciosos. De verdad quiero saber desde dónde me escuchas, de qué ciudad, de qué país. Deja un comentario con tus ideas o tu propia historia. Prometo leer cada línea, como antes leía cada expediente, con todo mi respeto. Si crees que este viaje valió la pena, dale a me gusta. Suscríbete y quédate para leer las próximas historias. Cada momento que pasas con nosotros, cada palabra que compartes, es el regalo más cálido para una abuela como yo, alguien que todavía cree que las pequeñas historias pueden consolar a los grandes corazones. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los edificios, me recosté en mi silla de madera y observé a padre e hija jugando en el jardín. Una brisa traía el aroma de la repostería y la risa de un niño. Cerré los ojos, sonreí y me dije, no podemos cambiar el pasado, pero podemos enseñar a nuestros hijos a reconocer la verdad y la bondad. Y así es como cambia el futuro. Y así mi historia cerró con luz de sol, risas y la fe en que la justicia, aunque esté dormida, siempre despertará.